Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al panel de ideas para la prevención de la salud en la etapa de reactivación económica. Yo soy la doctora Adriana Vallejo, soy líder de Health IDS y les voy a presentar el día de hoy a nuestros invitados. Primero que nada, comenzamos con la ingeniera Anaí Thompson, ella es directora operativo de Díaz Thompson Consultores. Bienvenida, Anaí. Gracias. Asimismo, también nos acompaña el día de hoy el ingeniero David Alanís, que él es evaluador del Consejo de Salubridad General, también trabaja en procesos clínicos y administrativos de la clínica y famosa de Heineken México y líder administrativo de Health IDS. Bienvenido, David. Muchas gracias, buenas tardes. Ok, bueno, pues el día de hoy tenemos una agenda muy interesante. Vamos a platicar acerca de varios puntos importantes que tenemos que tomar en camino hacia la prevención y la reactivación propiamente de lo que es las diferentes industrias en nuestro país. Antes que nada, me gustaría comenzar hablando un poquito de lo que es propiamente la enfermedad, para que conozcamos. Hemos hablado muchísimo de la enfermedad, pero conocer cómo funciona esta enfermedad en nuestro cuerpo. Voy a hablar muy brevemente, a pesar de que hay demasiada información, no quisiera ser tan técnica, para platicarles un poco. Lo que es el día a día normal, en nuestros pulmones nosotros tenemos estos sacos que se llaman alvéolos, donde se hace el intercambio gaseoso, es decir, nosotros inhalamos el oxígeno y expiramos el dióxido de carbono. Y esto sucede desde que estamos pequeños, ¿no? Hasta que fallecemos. Y bueno, ¿qué sucede con el tema del COVID? En este caso, el COVID, que es un virus que tiene forma de corona, llega a los alvéolos propiamente una vez que son inhalados a través del tracto respiratorio o alguna de nuestras vías. Por eso es que hemos visto esto que siempre nos piden cubrirnos todo lo que es nariz y boca, precisamente porque son las áreas donde pudiera entrar el coronavirus. Y bueno, suelta estas proteínas que están en sus puntitas, ¿verdad? Y entonces lo que hace es que desencadena diferentes procesos en el que se va haciendo una inflamación y una sustancia. Nuestro cuerpo trata de reaccionar para evitar que esto suceda, vamos a decirlo así, pero y en la gran mayoría de los casos sí reacciona a tiempo y es por eso que vemos que la gran mayoría de los pacientes ya sea son asintomáticos o tienen casos muy leves, ¿verdad? Una gripa fuerte que en un par de días se recupera. Sin embargo, hay un porcentaje, que esto varía obviamente de país a país, en donde esta enfermedad continúa y entonces es que se genera lo que aquí podemos ver como moderado o grave, en donde se empieza a generar un fluido de proteínas que luego impide este intercambio gaseoso porque los alvéolos se colapsan, ¿no? Entonces, aquí es donde el paciente tiene problemas para meter aire y es lo que hemos estado viendo constantemente, que son los pacientes que se ponen graves y tienen que ir al hospital a ser atendidos. Esta es una forma un poquito más clara de ver cómo sucede esta sustancia que les comentaba, que impide que se pueda hacer este intercambio gaseoso y que la persona entonces batalle. De una forma muy simplificada, sin entrar a tanto terminología técnica, esto es lo que sucede dentro de los alvéolos y por eso es que el principal órgano que se ve afectado es los pulmones, ¿verdad? Aunque también afecta a otras áreas del cuerpo. Ahora vamos a hablar un poquito del panorama a nivel mundial actualmente, y esto es de hace un par de días. México se encuentra en el 8º lugar de casos presentes a nivel mundial. A este día se presentaban más de 25 millones de casos, de los cuales 850 aproximadamente, 850,000, perdón, millones una disculpa, 850,000 personas se encuentran, bueno, que han fallecido lamentablemente.
En el panorama mundial vemos que la región de las Américas es la que ha sido más afectada, seguida de Europa, pero esto definitivamente lo hemos visto cómo ha ido aumentando, siendo como les platicaba en la diapositiva anterior, Estados Unidos y seguido de Brasil, los países que más presentan casos en el mundo. Y esto por diferentes razones, ¿verdad? Principalmente las medidas de higiene, de contagio que se han seguido y pues no han sido del todo efectivas. Ahora, ¿qué pasa en México? En México se tiene confirmados 596,000 casos aproximadamente, de los cuales, lamentablemente ha habido como 64,000 defunciones. Sin embargo, la gran mayoría de los casos, como pueden ver, se han recuperado. Y al día de este reporte, que es el 30 de agosto, pues había 29,000 casos activos, lo cual habla de que en nuestro país todavía hay muchísimos casos que continúan y esto evidentemente puede afectar a nuestra economía. Ahora, esta es una tabla donde se hace un comparativo para ver qué ha pasado con los nuevos casos en los últimos 10 días, ¿no? Eh, perdón, en los últimos 5 días en 10 países. Aquí vemos como India ha sido el país en donde más crecimiento ha habido, seguido de los Estados Unidos y de Brasil, como bien platicábamos. Y esto, pues, en gran medida es por las medidas de higiene y de contagio que sigue habiendo en estos países. Hasta el momento, hay 21 tratamientos que se han probado, sin embargo, también se han descartado estos tratamientos debido a que no han mostrado suficiente efectividad y al día de hoy la FDA solamente tiene autorizados 4 tratamientos y por regiones, en ciertas regiones. Entonces, esto obviamente se continúa en la investigación y se sigue buscando un tratamiento que en próximas ocasiones, en próximos meses, pueda ayudar a la población que se encuentra enferma. También se encuentran 36 vacunas en fase de investigación clínica, de las cuales 2 son las que llevan mejor resultados hasta el momento y que se tiene la expectativa de que a finales de este año 2020 pues ya se puedan encontrar en fabricación para luego distribuirse a todo el mundo. También se encuentran 89 vacunas en fases de investigación preclínica. La verdad es que también hay que resaltar que es algo que no tiene precedentes, porque en promedio una vacuna llega a tardar aproximadamente 7 años o más en poderse lograr llegar a estar ya en los centros de atención, como lo que hacemos. Perdón, como los que conocemos todos. Sin embargo, gracias a la investigación y a diferentes usos de tecnologías, bases de datos, investigación, etcétera, es que hemos visto el avance de el conocimiento tan rápido y prácticamente en 8 meses se ha logrado tener una vacuna ya en fases de investigación, etapa 3, lo cual es realmente impresionante y no tiene un precedente. Eso es algo muy importante. Ahora, me gustaría platicar contigo, David, acerca de ¿qué has visto tú en cuanto a lo que es todos estos protocolos de salud para atención de los pacientes en lo que es las empresas de los diferentes sectores que hay en el país? Mira, muchas gracias también, primero que nada, por la invitación. Definitivamente, hoy estamos aprendiendo todos los actores, tanto de salud como las personas de las empresas, el sector empresarial, económico. Y lógicamente tenemos que iniciar un proceso de adaptación de cosas que no estábamos previendo. Cuando empezamos el año, hay gente que ha dicho, tómate una foto o sube una foto cuando empezaba el año, antes de que esto sucediera, antes de que llegara todo este tema. Bueno, aunque este tema ya lo habíamos visto desde finales del 2019, no sabíamos exactamente cuál iba a ser
el impacto. Hoy, gracias insisto, nuevamente, gracias por la invitación, regreso a ese punto. Lógicamente, desde el punto de vista clínico, muchos de los procesos que nosotros hemos diseñado desde el punto de vista de seguridad del paciente nos han servido para poder implementarlos en una empresa, y agradecer que tenemos la oportunidad de exponerlos. Hay muchos procesos, hay mucha información ahí pendiente, ahí disponible. Sin embargo, pues hoy me gustaría platicarles desde mi punto de vista personal. Lógicamente, hoy no voy a hablar ni a nombre de ninguna institución de gobierno, ni tampoco a nombre de mi empleador. Hoy son las opiniones personales sobre la experiencia que he tenido de mover un poquito los protocolos del hospital hacia las empresas. ¿Qué ha sucedido? Han sucedido varias cosas. La primera es que hemos tenido un cambio de paradigma en cuanto al uso del equipo de protección personal, en cuanto a las desinfecciones, en cuanto a cómo diagnosticar esta enfermedad y otras, en cuanto a darnos cuenta de la importancia de la salud, de la medicina laboral, de salud ocupacional en nuestros centros de trabajo, de un poquito haber retomado este tema, no que se haya soltado, sino que muy probablemente estaba en un espacio, digamos, en un segundo plano, o en un tercer plano, un muy back office, la salud ocupacional, y hoy ha llegado a ser un ente muy importante. Entonces, ¿qué hemos visto? Básicamente es eso, y creo que hoy podemos platicar junto con Anaí, junto con Adriana, podemos platicar un poquito sobre cómo tomar toda esta información y cuál es el plan específico que pudiéramos implementar en cada uno dentro del contexto de la organización, dentro del contexto de cada organización. Entonces, todas las organizaciones son diferentes, pero creo que podemos trabajar y podemos compartir unas ideas sobre este tema. Sí, es muy importante lo que nos platicas, porque sí, definitivamente, como dices, no es lo mismo una empresa chica, una empresa mediana, una empresa grande, e incluso en cada uno de los sectores que tenemos, porque México tiene una amplia variedad de empresas en cada uno de los sectores. Entonces, evidentemente, estamos, generándolo, no es algo que se tenía previsto. Creo que la pandemia que más cercana tenemos es la del H1N1 hace más de 10 años, y era más bien, fue en una realidad muy diferente a la que estamos viviendo el día de hoy. En aquella ocasión no estuvimos más de 15 días fuera de nuestro ámbito laboral y de escolar. Sin embargo, hoy ya llevamos casi 6 meses en esto, y todavía sabemos que viene por delante muchos meses que van a estar un poco complicados. Ahora, ¿nos podrías platicar un poco acerca de lo que son las pruebas que se están haciendo? Muchos se han hablado de las pruebas, rápidas, la prueba PCR. ¿Qué existe de esto? ¿Qué podemos conocer un poco? Claro que sí. Mira, realmente yo creo que se ha hablado mucho de las pruebas, y yo creo que algo que sea muy hands-on, muy de trabajo hacia todos los centros, como algo que pudiera ser muy útil, es que tengamos como muy claro este proceso de cómo llevamos a cabo nuestra reactivación desde el punto de vista de salud laboral. No soy médico, yo soy ingeniero, pero me dedico también al tema de procesos clínicos, y creo que ha sido muy fácil para nosotros los que estamos en la parte clínica, aunque no sea en la parte de medicina, sí estructurar mucho este tema. Entonces, creo que, mira, primero que nada, hay 3 tipos de pruebas que muchos lo conocemos, algunos no. El primer tipo de prueba es una prueba que se llama molecular PCR, que en términos generales, insisto, no soy médico, se los platico, en términos generales lo que mide es que tomamos una fracción molecular, una fracción de ese virus, y lo que hacemos es que lo extraemos un poquito del RNA, o bueno, en algunos casos ya no, y se amplifica, se hacen muchas copias, y entonces vemos si está el virus presente o no. Ese es el primer tipo de pruebas, y gracias por el cuadro que estás ahí platicándonos, ¿no? ¿Cómo se toma la muestra? Es oronasal, se hace un raspado en
nariz y un raspado en la boca. Y también nos sirve para poder detectar si el virus está presente en la persona. ¿Qué pasa con el PCR? PCR nos sirve para saber si la persona que tenemos enfrente tiene o no presente el virus. Ojo, por sí sola la prueba no es la única respuesta, sino que tiene que ir junto con un cuadro clínico, y que al rato vamos a platicar un poquito sobre el proceso de implementación. Y creo que aquí es bien importante que tengan todo el mundo en cuenta que se tiene que tener a un especialista clínico, un laboratorio clínico que te puede dar el resultado de esa prueba. La segunda prueba es la prueba que ahorita estamos utilizando. No me voy a meter mucho en la de antígeno, porque al día de hoy no están autorizadas. Hay unos procesos que están ahorita empezando a dar ya tal vez alguna autorización dentro de poco, no lo sabemos. Entonces no nos vamos a meter con antígeno, pero sí con las pruebas de anticuerpos. Los anticuerpos son generados por el mismo cuerpo al atacar el virus. Y cuando tú con una gota de sangre la pones en un cassette que tiene un reactivo, te va a dar el resultado de si tienes un anticuerpo que se llama IgG o IgM. ¿Qué pasa con las pruebas rápidas de IgG e IgM? Sucede que como te la tomas en sangre, son muy rápidas, tienen mucha conveniencia, y se las voy a decir entre comillas, pero el problema está de que cuando tú ya tienes anticuerpos, ya estás presentando prácticamente a la par síntomas. Entonces, la prueba de anticuerpos resulta ser que es un complemento adicional al cuadro clínico. En PCR sí podemos tener resultados previos a los síntomas, y por eso podemos determinar que nos puede ayudar un poco más a tener unas estrategias de contención. Y en la parte de las serológicas o en la parte de la detección de anticuerpos no lo tenemos así. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros queremos pensar que la prueba de anticuerpos, la de la sangre, por ser económica, por ser una prueba que puede ser muy accesible, y lo digo entre comillas porque siempre debe estar un clínico detrás, no se pueden comprar las pruebas en Facebook. Ahorita lo platicábamos antes de iniciar este tema, que en Facebook venden de pronto este tema. Oye, no, es parte de un proceso clínico. Entonces, el hecho de tener los anticuerpos pudiera darnos la idea de que podemos con eso determinar si la gente tiene o no, y tomar alguna decisión sobre si va a un ausentismo laboral, si va a un aislamiento, etcétera. Sin embargo, no funciona de esa forma. Sí tenemos que tener muy claro para qué sirve cada tipo de prueba, y tener siempre de lado un acompañamiento clínico. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones sobre la plantilla laboral y sobre la plantilla de las personas que colaboran con nosotros. Entonces, básicamente eso es. Prueba de antígeno no creo conveniente meternos ahorita, aunque es una prueba que podría ayudar bastante porque su sensibilidad es similar, un poquito menor que PCR, pero pudiera funcionar para tener este panel de detección muy claro. Ahora, es importante, hablando de sensibilidades, tener en cuenta que la sensibilidad mayor la tiene PCR, pero es un proceso de costo mucho más alto que las pruebas de sangre. La sensibilidad de la prueba de sangre está entre el 80, un poquito menos del 80%. ¿Qué quiere decir? Que se te pueden ir el 20% de falsos positivos o falsos negativos. ¿Qué quiere decir? Que probablemente tú pienses que tiene el virus porque te lo dice la prueba y no lo tiene. Entonces, sí tener mucho cuidado. En el caso del PCR es un porcentaje mucho menor. Además, que en la prueba PCR, que en las pruebas moleculares también hay un reproceso. A veces, cuando no necesariamente da un resultado, el técnico de laboratorio o el laboratorio se comunica con el clínico, vuelven a hacer la prueba, el 40%, a veces hasta el 40% se reprocesan para poder determinar si es un positivo o es un negativo. Entonces lleva un proceso mucho mayor, por eso el costo es más alto, porque lleva un proceso adicional. Entonces, estos son los 3 tipos de pruebas que hay en el mercado, y estas son las pruebas que hoy se pueden acceder. Mi recomendación sería siempre que sea de la mano de un personal clínico, de una persona que ya sea tu médico laboral o un médico que contrates para este tema, un médico que te juntes, un médico que te dé la asesoría para poder implementar cuál va a ser la estrategia de estas pruebas.
porque hoy pues están disponibles, pero realmente la utilidad dentro del ámbito de una reactivación pudiera ser limitada. Es muy útil para cuando tienes una población, para medir cómo se está moviendo el virus, cómo estás, o qué tienes que planear tu planeación desde el punto de vista de la salud pública o de un sistema de salud. Sin embargo, cuando estás en temas laborales, el tema de las pruebas hay que tomarlo con mucho más cuidado, porque no vas a poder tomar decisiones como probablemente lo piensas. Entonces, debes de tener muchísimo cuidado en ese aspecto y siempre llevar una persona clínica. Excelente, muchísimas gracias, David. La verdad es que es cierto, esta parte al final del día lo hemos estado viendo, cada estado, incluso la propia federación ha estado sacando ya algunos protocolos, que aquí es donde me gustaría platicar con Anaí, para que nos platicaras un poco más de qué ha estado sucediendo en este tema. ¿Cómo está el tema de los protocolos, la relación que debe tener cada empresa para llevar a cabo estos protocolos y en qué medida lo debería llevar? Anaí. Hola, hola a todos. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, antes de entrar a esta parte de reactivación y todo lo que ha sucedido a través de los diferentes estados en combinación con el gobierno federal, sí me es muy importante mencionar que estamos ya en un punto en el que no podemos corregir las cosas. Tenemos que empezar a modificar nuestra visión hacia la prevención. Y eso implica una responsabilidad desde casa. Desde casa, desde que yo soy un trabajador, soy un empleado o soy un empleador, tengo que empezar a generar una cultura que me vaya permitiendo a lo largo del tiempo poder hacer las cosas de la manera adecuada para que efectivamente no surja un rebrote, ¿no? Lo que comenta David es importantísimo. Las pruebas rápidas realmente a nivel nacional contra lo que ha sucedido en Estados Unidos o en países europeos no se han liberado por parte de la COFEPRIS, a menos de que correspondan a 6 laboratorios específicos. Y nos estamos enfrentando ahorita a comercio de pruebas rápidas en donde cualquier persona que está en vinculación con un laboratorio puede comercializarlas en paquete. Entonces, estas pruebas traen consigo una serie de situaciones que a su vez detienen esta reactivación. Primero, empezamos a tener una saturación hospitalaria innecesaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Empezamos a crear sintomatologías y falsos positivos que realmente no tenemos, que pueden atenderse desde casa y que en un momento dado desfavorecen la atención oportuna a aquellos pacientes que verdaderamente requieren la atención. Número 2, en el momento en el que yo genero un falso positivo a través de una prueba rápida, me encuentro en una posición de automedicarme y esta automedicación me lleva inmediatamente a adquirir medicinas, adquirir fármacos que en un momento dado pueden llegar a desabastecer un sistema que a su vez va a generar costos más altos porque la adquisición de estos medicamentos en los procesos de importación se vuelven exhaustivos y se vuelven demasiado caros para el país. Y entonces, no nada más se trata de poner en prioridad los medicamentos de COVID. Estamos viendo en este momento que no solamente todo aquel esquema terapéutico para COVID es el que está escaseando en el país ahorita, ¿no? Pero tiene mucho que ver con este temor y con esta falta de seguimiento adecuado por parte de profesionales de la salud en el implemento de pruebas rápidas. Efectivamente, ahorita ya no se trata de encontrar los hilos negros, ¿no? Realmente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, desde la Federación y en los diferentes estados de la República, han creado mecanismos que engloban de manera total todos los protocolos que deben de cuidarse y observarse para una normalidad nueva, una normalidad diferente a la que teníamos anteriormente. Muchas empresas observamos que migraron de la producción que tenían original, del producto que hacían, a equipos de protección personal. Cubrebocas, cofias, caretas, ventiladores. Entonces, este momento es un momento en el que tienen que seguir produciendo estos insumos porque no vamos a dejar de vivir con el COVID, pero tienen que regresar a la parte en donde deben continuar con lo que ya producían. ¿Por qué? Porque tienen inventarios en línea, tienen inventarios en almacenes, que en algunos casos puede caducar su producto o puede pasar de temporadas y afecta de la misma manera a la reactivación. Entonces,
Todas estas situaciones en diferentes tamaños de empresa se viven desde un estado de tensión diferente. No es lo mismo para un pequeño empresario que tiene que enfocar el recurso en la inversión, en adquirir la mercancía, en comercializarla, en producir en micro, que para una empresa transnacional que cuenta con capitales diferentes y que además en este momento todos los procesos de importación apenas se están volviendo a activar. Entonces, será muy importante en el camino establecer esta priorización de recursos hacia dónde los debemos de encauzar. Si se van a encauzar hacia la parte de inversión de equipo de protección para el empleado y así garantizar la estancia para aumentar los niveles de eficiencia y productividad de una empresa, o si los vamos a destinar a la inversión de materia prima, la inversión de comercialización y las cadenas de consumo, que al final del día es lo que nos va a generar el flujo de efectivo que van a estar requiriendo las empresas en este momento. Y bueno, más adelante estaremos platicando un poquito de cómo están establecidos los protocolos desde la Secretaría de Educación, perdón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en combinación con los gobiernos estatales. Nacional Financiera ha establecido programas de fondeo hasta por 100 millones desde el gobierno y potencializados por ellos hasta en un 14.78%. Esto significa que existen 1.478 millones de pesos para diferentes estados en la federación que pueden hacer uso de estos créditos mientras realmente garanticen que las fuentes de trabajo van a estar accesibles, mientras garanticen que las cadenas de consumo se van a mantener y que además se van a observar las medidas que previenen un nuevo rebrote que pueda aventar todo esto para atrás. Esta condición está aplicando actualmente para personas físicas, para personas morales que tengan actividad empresarial, incluyendo régimen de incorporación fiscal y que a través de esto ya cuenten con una cédula de validación que será emitida por el gobierno federal, el estatal y Nacional Financiera a su vez. ¿Qué van a considerar ellos en el momento de darte esta cédula? Primero, los criterios de semaforización que se estén dando en cada una de las zonas del país, la condición de las instalaciones y la infraestructura con la que cuenta tu empresa actualmente, si lo requieres o no lo requieres, con qué recursos materiales, la suficiencia de insumos con la que cuentas, cuál es la planeación de tu organización y sobre todo cuál es la capacitación que tu personal deberá tener para garantizar que esos créditos realmente sean efectivos. Y bueno, una vez que estemos dentro de la parte de la reactivación, tenemos que entender que hay que partir. No es posible darle la misma consideración a una pequeña o mediana empresa que a una empresa de macroprocesamiento. Una pequeña y mediana empresa funciona a través de la liquidez inmediata. La empresa macroindustrial tiene cierto rango de capacidad en tiempo y en recursos para poder operar y hacer migraciones de manera continua. Entonces, habrá que garantizar que se observen medidas de prevención esenciales en todo momento. ¿Cuáles son estas medidas de prevención? Pues creo que todos la conocemos, ¿no? La sana distancia, el uso del cubrebocas, que aunque se ha especulado mucho de si es útil o no es útil, realmente se ha demostrado en los países en donde mayor contención ha tenido el virus, que el uso uniforme del cubrebocas y del equipo de protección personal en las áreas laborales ha favorecido la disminución de la propagación de los casos. Habrá que revisar, repito, los criterios de semaforización de cada localidad. Nosotros ahorita en México, al día de hoy, la mitad de los estados se encuentra en semáforo amarillo y la otra mitad está pues, aparentemente, y voy a decir por qué aparentemente, porque la instrucción de la Organización Mundial de la Salud es crear un nivel de pruebas que nos permitan hacer el rastreo y no en todos los estados de la República se pudo hacer de esta manera. Entonces, tenemos estados en donde el número de casos que tenemos son reales o son más apegados a la realidad y tenemos otros en los que no están siendo del todo real, sin embargo, ya están permitiendo un nivel de actividad que ya nos pone en una situación de prácticamente abrir la mayor parte de las industrias. Localizar es muy importante que una vez que nosotros estemos en el protocolo de reactivación económica, localicemos la guía de incorporación en los centros de trabajo.
que ofrecen todas las secretarías de gobernación. ¿Qué es esta guía? Es la guía que te dice qué tienes que tener adentro de tu empresa, cómo debes capacitar a tu personal, cuáles son las sugerencias en cuestión de turnos, si tus actividades son o no son esenciales, si tienes personas vulnerables, cuál es el manejo que se les tiene que dar y cuáles son aquellos recursos con los que deberás contar en el corto, mediano o largo plazo para que realmente tu empresa vuelva a recobrar la capacidad productiva que en algún momento tuvo. Deberán desarrollarse protocolos, entonces, a partir de estas guías, basados en las políticas propias, pero sin descuidar lo que Secretaría de Trabajo y Previsión Social, así como los gobiernos estatales, en comunicación con los estatutos que marque el gobierno federal, estos protocolos, adaptarlos a las condiciones de mi empresa y aplica para pymes y aplica para macroindustria. Entonces, desarrollar estos protocolos de operación internos con base en esta estipulación gubernamental y obtener así la cédula de evaluación que al liberarse obviamente nos permite abrir nuestra empresa. La capacitación del personal y los simulacros de acción, una vez que estos protocolos estén establecidos, será indispensable. ¿Por qué? Porque de nada me va a servir tener un documento, esto es como una certificación de ISO, ¿no? Y a mí no me sirve de nada tener un documento que no estoy ejecutando y no me va a permitir garantizar la calidad en mi servicio o producto. Sin embargo, en el momento en el que yo me aseguro que mi personal entiende cómo debe conducirse dentro del área de trabajo, ya sea oficinas, ya sea pisos de producción, ya sea áreas de comercialización o exteriores, la forma en la que debe conducirse, la forma en la que debe cuidar esas medidas que no solo lo protejan a él, sino que lleven este cuidado hasta su casa. Y es ahí donde realmente contenemos este nivel de propagación. Cuando nosotros hayamos tenido este nivel de capacitación, estamos en posición de hacer simulacros. Claro que no nos puede llevar un mes, o sea, claro que no. La capacitación tiene que bajarse de la manera más rápida posible para que se puedan ejecutar estos simulacros y que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pueda auditarme para certificarme como una empresa que esté apta para reincorporación de actividad económica. Entonces, esto aplica, repito, en ambos rubros. Para la macroindustria, sin embargo, se están exigiendo ciertos parámetros de control. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son exportadores. Entonces, muchas veces podemos tener contenida la situación en el lugar de origen, pero un descuido puede generar una propagación hacia otro centro y que haya salido de nosotros, ¿no? Entonces, aquí, importante primero, si el recurso no se cuenta en este momento por parte de la empresa, habrá que revisar los programas de apoyo empresarial que ofrece cada Secretaría Estatal en combinación con Nacional Financiera. La página de Nacional Financiera está abierta, están incluidos todos aquellos estados que ya tienen una vinculación directa con ellos y realmente son trámites simples que se están liberando de manera muy efectiva y que pueden llegar hasta los 5 millones de pesos por cada empresa que en un momento dado requiera liquidez inmediata para poder reactivar. Hay que, indispensable, restablecer los canales de comunicación con nuestro personal. Han sido meses en donde los empleados han debido trabajar desde casa, en donde han perdido una rutina, en donde han perdido una capacidad para una estructura de vida de día a día diferente. Entonces, importante recaptar a estas personas, volver a capacitar, entender sus necesidades y restablecer estos canales de comunicación para garantizar que en el momento que ellos estén en una situación de riesgo, tengan la confianza de llegar con el empleador o con el patrón y decirle, estoy en riesgo, no quiero perder mi trabajo y que tengan la seguridad de que además no lo van a perder porque están cuidando al entorno. Y muchas empresas en otros países y en este momento están adquiriendo equipos de control y monitoreo. Estamos viendo los tótems, por ejemplo, de registro de temperatura, estamos viendo los termómetros, los filtros de entrada y de salida, despachadores de gel, despachadores con lavamanos en ciertas áreas o cada determinados metros dentro de los pisos de producción, la señalética dentro de las empresas, las rutas que deben de seguir, las rutas con las que deben de regresar, la forma en la que se puede acudir a las zonas sanitarias, si es cuántas personas puede haber por sala, por conferencia,
toda esta parte debe de ser muy clara para los empleados, tiene que estar a la vista porque todo aquello que no puede memorizarse o entenderse debe de filtrarse por cualquier medio de aprendizaje, llámese auditivo a través de la capacitación, visual a través de la señalética o kinestésico a través de los simulacros. Y así garantizar que todas las personas de mi empresa tengan la capacidad de acceder a estas áreas. Importante el establecimiento de brigadas de vigilancia y aseguramiento de protocolos autorizados. ¿A qué me refiero con brigadas? No necesitamos en todos los casos contratar un externo porque estaremos contando con auditorías periódicas por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, el equipo de trabajo, el staff técnico, tendrá que estar involucrado, así como el personal operativo, en brigadas que permitan, equipos de trabajo multidisciplinarios que permitan estar monitoreando que las condiciones de aquellas políticas y protocolos establecidos se estén dando de la manera adecuada, en tiempo y en forma. Y generar una base de datos para el monitoreo permanente de la salud de los empleados. Esto ha sido clave en países como Nueva Zelanda, en países como Alemania, como Finlandia o como Noruega. El hecho de que podamos medir cuál es la condición de cada uno de ellos nos permite estar en control. No todas las empresas, desafortunadamente, en nuestro país cuentan con instalaciones de equipo médico dentro de sus áreas de trabajo. Entonces, es importante evaluar la apertura de estos centros de monitoreo interno para poder tomar decisiones en cuestión de aislamientos, en cuestión de cuarentenas, en cuestión de propagación, de vinculación con laboratorios para el establecimiento ya sea de pruebas sanguíneas o de PCRs en su defecto en vinculación con los gobiernos del Estado. Estas medidas deben de implementarse de manera periódica, es decir, no pueden pasar 6 meses para que yo haga una auditoría. Esto se tiene que estar haciendo cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes, dependiendo de la naturaleza del negocio o de la empresa y dependiendo del volumen de empleados con que se cuente, porque si estamos hablando de una empresa automatizada en donde el empleado solamente tiene manejo de maquinaria y están con una separación de hasta 100 metros, bueno, seguramente no será necesario hacerlo, pero si hablamos de una maquiladora, una industria textilera, una industria de transformación alimenticia o de producción, de transformación, automáticamente tendremos que estar haciendo un monitoreo que nos permita llevarlo de manera controlada y efectiva para no solo, repito, monitorear el entorno de la empresa, sino lo que sucede alrededor de ellos. Y bueno, establecer vinculación con laboratorios específicos. Los laboratorios, la mayor parte de los laboratorios, tanto particulares como desde el orden federal, el IMSS, el ISSSTE, el INSABI, y todos estos grupos que se dedican al monitoreo de la pandemia, están en la mejor disposición, casi en todos los estados de la República, de generar vinculaciones para que los empleados de determinada empresa tengan una cita específica para hacerse las pruebas, a un costo razonablemente menor en comparación de lo que se podría encontrar en el mercado si se hace de manera particular. Entonces, activarlo como una prestación de servicio al empleado favorece muchísimo también el control y monitoreo de la propagación. Hay áreas en donde es importante que los países latinoamericanos empiecen a modificar su cultura de trabajo. Ya no es posible tener en un solo turno 5,000 empleados bajo el mismo techo. Entonces, si no deseamos perder los niveles de productividad, si no deseamos perder los niveles de eficiencia de nuestra empresa, aumentar nuestros costos por todas las recontrataciones o por toda la rotación que puede generarse a través de esto, es importante evaluar y si es posible modificar los horarios de trabajo o bien la ampliación de los turnos de 2 o hasta 3. ¿Para qué? Para que estas personas no pierdan su fuente de empleo y esto no genere otro tipo de epidemias sociales que luego acabamos pagando todos, ¿no? Entonces, importante hacer esta revaloración desde la parte presupuestal y en combinación con el apoyo de los créditos que puede favorecer el gobierno nacional financiero, los gobiernos estatales, para que esta situación pueda darse de la mejor manera.
Y también, importante, estamos viendo en este momento que el home office, el trabajo desde casa, no ha sido precisamente ineficiente. Por el contrario, hemos incrementado en gran medida la productividad de muchas personas, sobre todo aquellas que tienen bajo su cuidado infantes, por ejemplo, madres que son trabajadoras, que tienen que cuidar a su hijo y que al no haber instituciones educativas abiertas o guarderías disponibles, tienen que estar pendientes de sus hijos y atender además un trabajo porque es su fuente de ingreso. Entonces, para todas aquellas personas que puedan prestar home office o trabajo desde casa, importante habilitar las condiciones para que se den de esta manera. No quiere decir que todo el tiempo vayan a estar fuera de la empresa. Quiere decir que eventualmente tendrán que atender alguna situación presencial, pero el minimizar el volumen de gente en un solo lugar con condiciones cerradas favorecerá muchísimo la propagación del virus solamente porque hay menos cantidad o menos probabilidad de personas en las que éste se incendie. Y eso, bueno, pues son algunas de las recomendaciones o algunas de las sugerencias que estamos viendo en los países que realmente están pudiendo activar su economía efectivamente. Son el tipo de medidas que se han tomado. Muchas en México ya lo están haciendo, ya están tomando estas iniciativas, pero hay otras que ni siquiera conocen los protocolos que deben de seguir ni a dónde recurrir para establecerlos. Entonces, está todo en Internet, ustedes tienen que buscar la guía de incorporación a actividad económica desde las páginas oficiales de los diferentes gobiernos estatales y a partir de ahí empezar a generar nuestros protocolos para poder jalar estos apoyos que nos permitan volver a instaurar nuestra actividad productiva en el país. Excelente, muchísimas gracias, Anaí. La verdad, muy, muy enriquecedor. Es cierto, como bien dices, hay una amplia gama de empresas en México y evidentemente las necesidades para cada una serán diferentes. Ahora, David, nos gustaría saber un poquito de qué has visto tú en el tema de reactivación, qué planes, qué puntos desde el punto de vista también en cuanto a salud laboral. Sí, definitivamente para los puntos que manejan ahí que tocó son importantes. Yo creo que una de las cosas, lo que me gustaría platicarles es que prácticamente es lo mismo. Sin embargo, creo que también el tema de cultura, que es lo que platicaban ahí, es lo que tendríamos que ponerle un poquito más de ojo. Para ponerlos en contexto, en un proceso, digamos, de un modelo de seguridad de paciente, voy a hablar un poquito de la parte clínica. Desde el punto de vista de seguridad del paciente, existe un análisis de riesgos, es prácticamente como cualquier sistema de calidad. Tienes un análisis de riesgos, pasas de tus análisis de riesgos, haces un plan y esto es lo que operas, ves qué es lo que puede suceder y empiezas a hacer acciones de mitigación. Entonces, hoy la verdad es que nuestras acciones de mitigación apenas están, digamos, publicando. Como bien decían ahí, cada uno de los estados y el gobierno federal están diseñando ya o ya tienen diseñados un proceso o digamos, una rúbrica, un checklist de lo que de lo que puedes hacer como empresa o lo que tienes que hacer como empresa para evitar un contagio. Yo pasaría, resumiendo también lo que pasaba, lo que decían ahí, yo resumiría en esto. Primero, documentarse en cuanto a salud laboral. No necesariamente puedes tener, y se tiene toda la razón Anaí, no necesariamente puedes tener la posibilidad de tener un médico laboral. Yo sí te recomendaría que desde el punto de vista de medicina pública o de medicina privada, si tienes la posibilidad o si tu empresa tiene la posibilidad de contratar o juntarte o pedir la asesoría de tu Secretaría de Salud para saber exactamente cuál es el protocolo que mejor se puede acomodar en tu organización. Tener el médico al lado nos va a servir para tomar decisiones al momento, en el día a día, no tanto como lo que platicaban ahí, que es tener todo el protocolo, sino qué sucede, a quién le hablo, como la primera es a quién le hablo si me encuentro con una situación que no tengo conocimiento, no tengo previsto. Entonces, es la recomendación y efectivamente, como dicen ahí, no todas las empresas tienen la capacidad, es cierto,
todos tenemos la capacidad, sí, de documentarnos en Internet. Hay que tener mucho cuidado de nuestras fuentes de información y por eso lo ideal sería que tengas un médico, ya sea de instituciones públicas o privadas, que esté ayudándote a saber a quién le hablo si me pasa algo, ¿no? Pero ese es un tema que pudiéramos tener como para construir un poquito más. Es documentarse. Es el primer punto, documentarse, leer sobre cuáles son los requerimientos, cuáles son los procesos y después de todo esto, de ver cuáles son las acciones específicas que tenemos que hacer, entonces ahora sí, subirnos a un presupuesto. Y en el presupuesto hay gastos de capital, que son las inversiones que tenemos que poner, para lo cual la ANEI ya también nos platicó, y hay gastos que se van directo al operativo, gastos operativos, la OPEX. En el caso de lo primero, las inversiones le llaman en las instituciones o en las empresas CAPEX, y el operativo, los gastos operativos OPEX. Entonces, ¿qué puede pegar en inversiones digamos, en una inversión de un activo fijo? Mejoras o aires acondicionados nuevos. Digo, está en discusión también este tema. Como bien decían ahí, termómetros, tótems, sistemas de flujo de personal, y flujo estamos hablando de algo que vamos a tener que hacer cambios fijos para que sea un activo fijo. ¿Qué también vamos a tener como inversiones? Probablemente los sistemas de detección de temperaturas. Hay que tener mucho cuidado en los tipos de sistemas de detección, ver cuáles son las tolerancias, si es óptico, si es infrarrojo, si tienes más o menos 0.5 grados de diferencia, tienes que tener mucho cuidado porque te pueden salir falsos positivos. Que nuestro termómetro con el cual dictaminamos que tenemos o no una persona con fiebre sea un termómetro clínico, que esté certificado, que tenga un permiso sanitario, porque el que toma la decisión de quién está, digamos, cumpliendo con los criterios clínicos es un médico, no necesariamente una persona. Entonces, tener ese cuidado, ¿no? En la parte de inversiones. Ahora, en la parte de gastos, ¿cuáles son los gastos que vienen? Los cubrebocas, el gel antibacterial. Tenemos que tener mucho cuidado que tengan registro sanitario, que este gel cumpla con el 70% de alcohol. Recordar a la gente, y ahorita hablamos un poquito de cultura, que realmente es la cultura de lavado de manos la que debe de prevalecer sobre el gel, pero también pues tenemos que tenerlo disponible. El tema de tal vez movimientos físicos en cuanto a la basura, en cuanto a estábamos utilizando ya cosas muy reutilizables que hoy probablemente ya no podamos hacerlo, sino tendremos que tener desechables para comer y demás, ¿no? Entonces hay que presupuestar. Después de toda la documentación, que es el primer punto, vamos a presupuestar, y ya una vez presupuestado y que sabemos cómo vamos a obtener ese fondo y ese recurso y cuáles son los recursos humanos, técnicos, perfectamente, como decían ahí, el tener un equipo técnico 100% dedicado al monitoreo del sistema. Un sistema no es una computadora, un sistema es el conjunto de los elementos que están trabajando para un solo objetivo. Entonces, que todos esos elementos, tanto humano, tanto de inversiones, tanto capital que tuvimos que poner, etcétera, esté funcionando, que aparte esté trabajando para poder evitar los contagios. Ahora, lo siguiente es la cultura, y aquí lo que mencionaban ahí, que tiene toda la razón, y lo segundo, y lo súper segundo, es que el sistema de información debe ser muy claro, pero para el sistema de información no tenemos que tener una pantalla LED de 70 pulgadas enfrente de nuestra empresa. Podemos imprimir todas las guías que están muy claras en los gobiernos y tenerlas visibles y recordarles las consecuencias de este virus en la población. Yo creo que una de las cosas que ya se está cerrando en los círculos es que cada vez escuchamos otras personas que se están infectando, personas que tuvieron ya un deceso. Entonces, eso pues en cierta forma sí sensibiliza. Sin embargo, la comunicación que tenemos como instituciones, como empresas, como organizaciones hacia nuestros trabajadores, hacia nuestros compañeros, debiera estar muy, muy, muy clara en este tema. La inversión creo que debería ser en la parte de cultura, y la implementación es lógicamente lo más complicado,
Pero es lo que también ya en como un último punto es lo que ya tenemos nuestro programa y ahora lo implementamos. Al nosotros implementar el programa tenemos que estar vigilándolo. Es un círculo de administración de cualquier, digamos, sistema de calidad o de cualquier sistema de seguridad. Lo importante, creo yo, que lo que tenemos que ponerle mucho foco es la parte cultural, la parte en la implementación, realmente tener la cultura de la gente, que use el cubrebocas correctamente, porque lógicamente es útil, pero que lo use correctamente. Por eso es la discusión en los gobiernos, ¿eh? O sea, la discusión del gobierno es, ¿para qué te pongo esta barrera de seguridad si el 90% de las personas no lo va a utilizar de forma equivocada? Y es una premisa que, digamos, puede ser, o sea, puede ser correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como instituciones? Oye, ponerle nuestro foco en la cultura, que si vamos a tener equipo de protección personal y se los estamos poniendo y tiene un costo que sea útil. Entonces, ese es el tema, la sana distancia, los 1.5 metros a la redonda, que sean cuidados, que tengamos este tema de que, oiga, si no hay, insistimos mucho en algunas cosas, en algunas organizaciones, si no hay, y se lo escuché a una persona a la cual yo le tengo muchísimo admiración y respeto, si no tenemos recursos, tenemos procesos. Entonces, el proceso viene a partir de una cultura, o su éxito viene a partir de una cultura. Entonces, si no tenemos suficientes recursos para tener el mejor gel sanitizante, sí tenemos agua y jabón. La cultura es ve y lava las manos. Entonces, siempre va a haber forma de poder cumplir con lo que nos piden en cuanto a los protocolos, si ponemos nuestro foco y nuestro enfoque en la cultura. Creo yo que ese es lo más que pudiera yo rescatar de ese tema. Nosotros hemos tenido ya experiencias en la parte clínica, somos un esencial, no podemos cerrar, y la verdad es que nos ha ido muy bien con el tema de la cultura, porque nosotros tenemos muy arraigado los procesos de seguridad del paciente. Entonces, yo lo que te invito es que en la empresa le hagas el foco a la cultura, a que si cambiamos el chip mental de que, oye, el proceso es este y si lo seguimos, no es que sea más chamba, sino que sigas este proceso, te vas a cuidar tú y vas a cuidar a tu familia, vas a cuidar a tus compañeros de trabajo. Y si tú sigues este proceso en el transporte público, como bien decían ahí, oye, tienen que llevarse estos procesos a su casa. ¿Cómo lo aplicas en el transporte público? ¿Cómo lo aplicas en el aeropuerto? ¿Cómo lo aplicas en tu casa, con tu familia? ¿Cómo aplicas toda esta parte de cultura? Yo creo que es lo que más va a utilizar. Ya, lo que más va a ser útil. Ya después vendrá el tema de que qué pasa si tengo una detección, qué pasa si alguien tiene temperatura. Bueno, pues acércate a tu sistema de salud, IMSS, ISSSTE, seguro, en el caso del INSABI, seguro como INSABI, o si tienes algún otro tema, y ya tendrás ahí la guía de un personal de salud. Si tú tienes aparte a alguien de salud, te va a ayudar mucho a poder diferenciar en corto si tienes que tomar una acción o no. Y ya de ahí también ponle dentro de tus costos operativos el tema de pruebas, que tomarás la decisión como organización, si tienes el presupuesto y tienes la posibilidad y hay los recursos, poder ya sea canalizarte con un gobierno estatal o incluso tener el convenio con un laboratorio privado. Pero eso ya tendrían que analizarlo sobre el tema de cuál es la posibilidad de la empresa. O sea, no podemos poner así. Entonces, básicamente, para resumir nuevamente, los puntos son, realmente es documentarte, revisa tu presupuesto de equipo de protección y procesos, tus inversiones, y checa tu proceso de cultura y, en el final de cuentas, implementa, ¿no? Esas serían las recomendaciones muy puntuales para poder evitar contagios dentro de las empresas. Bueno, viene también la parte de la reactivación, ¿no? La reactivación, estamos hablando de que son N cantidad de industrias. Tenemos industria de transformación comercial, mercantil, tenemos industria de la salud, industrias esenciales, o sea, pero seguimos teniendo el tema de la industria de la educación. Y creo Correcto. Que esta parte ha sido para todo el mundo, ha sido un tópico de mucha evaluación, porque realmente han sido
muy pocos los lugares en donde han podido reactivar efectivamente. Y cuando nos vamos a esta parte, volteamos y decimos, ¿y qué va a suceder en México? ¿No? ¿Qué va a suceder en México con este nivel de desigualdad de oportunidades en el acceso a las plataformas virtuales para todos los estudiantes desde el nivel básico hasta el nivel licenciaturas? Quizá las universidades particulares y las universidades públicas han empezado a desarrollar sistemas que garanticen la seguridad de los estudiantes y del personal docente, pero, como lo comenta David, tendrá que tener su fundamento en la culturización, en la concientización hacia el estudiante y a los riesgos con los que se ve. Desafortunadamente, los niños no pueden estar fuera de los sistemas escolares. Es una cuestión de situación de salud mental. Un niño va a la escuela no para ser educado por el maestro, un niño va a la escuela para adquirir habilidades blandas de trabajo en equipo, de liderazgo, de supervivencia, de conocimiento. Sin embargo, al nosotros llevar a estos niños solo a la casa, su parámetro único de medición está basado en lo que los padres o los hermanos puedan aportar. Entonces, la mayor parte de los países que han estado activando a nivel educacional dejaron pasar 10 meses a partir del primer brote. Esto quiere decir que a nosotros, en nuestro país, estaríamos hablando de enero, finales de enero, principios de febrero, para que esto se pudiera reactivar siempre y cuando los semáforos se encuentren en verde, que es prácticamente una normalidad, una inmunidad de rebaño comprobada. ¿Y cuáles son estos riesgos? Bueno, pues primero, si no entramos bajo esas condiciones, vamos a tener una población infantil que en este momento no es una población vulnerable como lo son las personas de mayor edad o que tienen alguna morbilidad. Nos vamos a enfrentar, como está sucediendo en algunos países de Asia, sobre todo en la India, que es uno de los casos más álgidos que tenemos, que los infantes o las poblaciones infantiles y adolescentes también van a empezar a presentar casos de complicaciones por COVID. Y no solo eso, las personas que están alrededor de ellos, porque los maestros, por lo general, no son personas de una edad específica. Podemos tener maestros de 25, 30 años y podemos tener maestros de 50, 60 años con toda la experiencia, pero con condiciones de salud más vulnerables. Entonces, el riesgo más alto dentro de esto es cómo lo van a manejar los padres de familia. Los padres de familia son verdaderamente lo que conlleva el riesgo más alto. No es, al niño se le educa dentro de la escuela, el niño va a seguir reglas dentro de la escuela y si no las sigues deberá llevar cierto nivel de sanciones. El problema es qué vamos a hacer como papás para apoyar esta posición del sector educativo. Tenemos que olvidarnos de los grupos grandes. Los grupos grandes ya no son una opción. Los grupos grandes no pueden ser una opción porque justo lo que pretendemos es que ellos aprendan a moverse en espacios cerrados, con poca gente, con el mismo nivel de efectividad. Tenemos recreos en donde los niños realmente corren, suben, bajan, se platican con todo el mundo, comparten el lunch, comparten la paleta, toman del mismo vaso. Entonces, todas aquellas medidas que podemos cuidar en la contención dentro de los recreos no se van a poder hacer. Entonces, tendremos que llevar estos recreos a espacios de dispersión dentro del programa cognitivo académico. ¿Para qué? Para que el niño no pierda todas esas habilidades, esa convivencia y ese desarrollo de creatividad que durante los recreos se les provee o durante los episodios de descanso en los casos de nivel medio y nivel superior. La propuesta que están haciendo varios países a partir de esto va primero en los calendarios híbridos. ¿Cuáles son los calendarios híbridos? Generar días de educación virtual contra días de educación presencial. Esto involucraría elevar totalmente el calendario, es decir, ya no tendríamos que tomar 5 días clases a la semana, tendríamos que tomar clases o a veces en la mañana o a veces en la tarde, o bien extenderlo a 6 días para que todos los niños tengan la misma oportunidad en tiempo presencial de estar en las aulas. Los horarios deberán ser disminuidos. Hemos visto casos de países en donde las tareas han sido extinguidas y al extinguirse extintas, y al extinguirse las tareas, los niños aprovechan esos tiempos en desarrollo de actividades recreativas que favorecen
otro tipo de habilidades que finalmente están más alineados con los programas de competencias que están desarrollándose a nivel educacional de forma global. Repito, los recreos tendrán que ser eliminados por espacios que sean controlados para la toma de refrigerios en áreas en donde haya supervisión por parte de adultos. La capacitación virtual no solamente debe hacerse hacia los maestros, tiene que hacerse hacia los alumnos, aunque son muy hábiles para adquirir la habilidad, pero los padres de familia deben entender cómo operar virtualmente. Y esto hablamos de educación a distancia, telecomunicación, educación virtual o, en su defecto, la capacitación, sobre todo a padres de preescolar, para que puedan guiar a los hijos en las actividades que les permitan un ingreso a la primaria satisfactorio con las habilidades desarrolladas sin exponerse ellos ni exponer a los pequeños, con materiales que puedan ser utilizados en casa y que puedan obtenerse desde el mismo recurso que con el que la familia cuenta. La utilización de equipos de protección personal por parte del personal administrativo, docente de limpieza de la escuela va a ser mucho más fácil controlar a los adultos que a los niños. La evaluación y la modificación de los contenidos académicos deberá de estar centrada principalmente ya en ciencias matemáticas y lectoescritura. A lo mejor es un buen momento para evaluar si aquellas asignaturas que no tienen una preponderancia real en la formación cognitiva del estudiante deberán permanecer. Y bueno, pues transformar los modelos de desarrollo creativo a exposiciones virtuales, establecer ingresos escalonados y específicos para diferentes grupos. Y vuelvo al mismo punto, el monitoreo de la salud del personal de la escuela, así como de los niños, y la inserción de filtros y cultura de manejo dentro de la institución será predominante para que el sector educativo vuelva a integrarse. Es muy importante este sector porque realmente es donde nos falta llegar. Actualmente los niños están tomando clases ya sea por televisión o en algún sistema escolar y entonces es donde ahora sí, cuando lleguemos al momento de la reactivación, será un punto clave para todo el país en general porque empieza ya a movilizarse de una manera mucho más normal. Ahora, antes de finalizar, me gustaría tocar el punto con David acerca de lo que viene, las vacunas. Cuéntanos un poco de en qué situación estamos, David. Bueno, gracias. Como todos estamos enterados, el tema de las vacunas está avanzando. Hoy, lamentablemente, o sea, sí existe un pool de vacunas. Sabemos que de las cuales 3 están prácticamente en una fase 3. Sin embargo, muchos de nosotros pensamos que va a estar muy pronto. Las cadenas productivas de vacunas no funcionan así. Hoy se están acelerando los procesos y eso yo de verdad estoy muy agradecido y admirado de que hemos podido o que se ha podido o han podido instituciones acelerar el proceso. Sin embargo, las cadenas productivas y el tema de los recursos en cuanto físicamente disponibles, transportación, personal, etcétera, pues no van a permitir que sea tan rápido como nosotros estamos esperando. Lógicamente están así llevando pasos ahorita para poder acelerarlo. Sin embargo, yo sí estoy pensando que podemos tener un tema de vacunas si todo sale bien hasta el próximo año. Y estamos hablando de primer trimestre, primer cuatrimestre y tal vez los primeros 6 meses. Entonces, sí tenemos que enfocarnos más en la prevención, como nos platicaban ahí, como nos platicabas, Adriana. El tema de prevención yo creo que es muy importante y tener en cuenta que por más rápido que salgan aprobaciones de vacunas, nuestros procesos o los procesos clínicos y los procesos de producción no van a permitir que tengamos tan rápido como nosotros lo pensamos. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre el tema de cuando dicen ya está aprobada una vacuna porque todavía siguen otros procesos. Afortunadamente, bueno, se está ahí hackeando un poquito y acelerando algunos procesos de producción, preproducción, algunos riesgos que se están tomando. Sin embargo, pues nosotros para que tengamos una cobertura de vacunación va a llevar un poco de tiempo. Entonces, tenemos que tener muy claro ese punto y tener mucho más énfasis en la cultura de la prevención, más que llevar la esperanza de la vacuna que creemos eventualmente puede llegar. Sin embargo, pudiera también haber tropiezos en el camino, ¿no? Ese sería básicamente el punto final sobre lo que viene. Mi punto de vista sobre lo que viene en los siguientes meses, ¿no?
Muchas gracias, David. Y bueno, para cerrar, muchísimas gracias, Anaí, muchísimas gracias, David, por esta conferencia. Creo que ha sido una conferencia muy completa en la que hemos visto un poco de, bueno, todo lo que es en general el tema de salud, en la parte laboral, en la parte de todas las medidas, protocolos que debemos de seguir. Obviamente, cada industria es diferente, cada tamaño de empresa es diferente, cada estado es un poco diferente. Es importante tomar las medidas generales que están allá afuera, que ya están públicas, y adaptarlos a nuestras empresas, a nuestros procesos, para que realmente en los próximos meses y incluso los próximos años podamos seguir laborando y teniendo una reactivación económica, que es lo que todos estamos trabajando y buscando en ello. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto.